La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. San Lucas capítulo 7, vamos a leer el versículo 18. Dice la palabra: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús, les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Vamos al Señor en oración. Buen Padre, tú estás en medio nuestro, Señor. Tú eres quien vigoriza a tus hijos. Tú eres quien da vida, Señor, a tu iglesia, Padre. Tú eres el dador de todo, Espíritu Santo de Dios, que esta noche, Padre, tú puedas hablar a nuestro corazón, que tu palabra haga esa obra que solamente ella, por medio del Santo Espíritu, puede hacer en nuestra vida. Que nosotros podamos ser tierra buena, tierra fértil, donde tu semilla, que es tu palabra, pueda llevar mucho fruto, Señor, en el momento indicado. Padre, solamente tú lo puedes hacer, Señor. Habla a nuestra vida de una forma única, sencilla, pero profunda, Señor. En tu santo nombre, Cristo. Amén y amén. A lo largo de nuestra vida cristiana, mis hermanos, estoy seguro que todos los que estamos acá nos ha tocado pasar por momentos complicados que no sabemos qué hacer, no sabemos qué pensar, no sabemos qué decir. Y muchas veces las tribulaciones o los momentos agobiantes en nuestra vida nos llevan a una crisis en muchas ocasiones de pensamiento. Algunas crisis acerca de que nuestros pensamientos empiezan a luchar entre dos verdades entre una verdad y una mentira. Y ahí nuestro corazón empieza a titubear y muchas veces puede llegar al desánimo y muchas otras cosas a nuestra vida. Pero esta tarde, mis hermanos, quiero hablarles bajo este tema. La duda de nuestro corazón es contestada por el poder de Dios en su palabra. La duda de nuestro corazón es contestada por el poder de Dios en su palabra. Frente a nosotros tenemos a un gran hombre. Obviamente no como nuestro Señor Jesucristo, pero sí un hombre muy bendecido que cumplió su ministerio muy efectivamente. Juan el Bautista fue preparado en el desierto. Dice la palabra de que cuando la prima de María, quien fue la madre de Jesús, la parte física de nuestro Señor Jesucristo, la prima de María se llamaba Elizabeth. Ella quedó embarazada, no podía, era una mujer estéril. Su esposo se llamaba Zacarías, era el sumo sacerdote en el templo en ese tiempo. Pues ella dio a luz muy contenta. Y dice la palabra que cuando María y Elizabeth se juntaron, Juan el Bautista, en el vientre mismo de su madre Elizabeth, él fue lleno del Santo Espíritu de Dios. Dentro del vientre hubo una
una llenura hermosa del Espíritu Santo de Dios. Era porque Dios tenía un grande propósito con este hombre llamado Juan el Bautista. Dice la palabra que él nació y que él se crió apartado en el desierto con una ropa muy peculiar y con su dieta, era una dieta bastante singular también. Pero él creció en el desierto. Y el momento que Dios le dijo a Juan el Bautista que era tiempo que él saliera para pregonar y para predicar la palabra del Señor, él lo hizo muy efectivamente. Él se preparó quizás más de 20 años para un ministerio de 6 meses. Imagínense ustedes. Se cree que el ministerio de Juan el Bautista duró aproximadamente unos 6 meses, porque el ministerio de él era preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Era preparar la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a este hombre lleno de poder de lo alto, con gran capacidad de hablar al pueblo de Israel. Y no solamente de hablar, sino producir en ellos algo que solamente el Espíritu Santo podía hacer en las personas: arrepentimiento. Él vino bautizando a las personas en agua. De hecho, nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por medio de Juan el Bautista. Pero algo ocurrió en la vida de Juan el Bautista. En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, yo deseo que nosotros vayamos ahí y analicemos las siguientes palabras. En el versículo 29, hablando Juan el Bautista, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús. Ya ellos estaban grandes, quizás unos 33 años, unos 30 años, alrededor, que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, o sea, Juan: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vemos en primer lugar de que Juan el Bautista ya tenía la iluminación del Espíritu, la revelación de Cristo encarnado, la revelación de Dios hecho carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 29 él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La frase el Cordero de Dios tendrá una mejor fuerza, un mayor poder en nuestro corazón al comprender de que en el Antiguo Testamento, mis hermanos, lo único que podía quitar y limpiar de alguna forma el pecado en el pueblo eran los sacrificios que ellos entregaban. Era el Cordero. Pero Moisés dijo: vendrá uno más adelante, será aquel perfecto Cordero que quitará el pecado de todo el mundo. Y Hebreos dice: porque Jesucristo se entregó una vez y para siempre. Juan el Bautista tenía esta revelación ya, tenía esa iluminación del Espíritu en su vida y en su corazón. Él pudo decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A lo que yo voy, mis hermanos, él inició su ministerio, pero también ya tenía en su corazón, en lo más profundo de su vida, la realidad de quién era nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, él sabía el ministerio que él tenía que ejercer, y que era preparar el camino del Señor. Por eso dice el versículo 30: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Él sabía que él tenía que preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está apelando a la eternidad de Cristo. Él es después y él es antes que yo, porque era primero que yo. Cristo, hermanos, siempre ha existido. Entonces Juan el Bautista comprendía todas estas realidades y todas estas verdades, y había algo en su corazón. Pero llegamos al libro de Lucas, donde Juan el Bautista está en una situación muy apretada. Y con mucha honestidad encontramos ese texto cuando Juan el Bautista manda a Jesús a preguntar si él era el Cristo. ¿Qué le ocurrió a Juan el Bautista en todo este tiempo? Él sabía cuál era su ministerio. Él había comprendido de primera mano por el Santo Espíritu de Dios lo que él tenía que hacer.
Él había dado testimonio. Dice ahí de que él vio que el Santo Espíritu en forma de paloma descendió sobre nuestro Señor Jesucristo. Y eso dice él: yo no le conocía, pero el que me envió, o sea Dios, a bautizar con agua, él me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan el Bautista pudo ver: Él es Jesús, Él es por quien yo me he preparado, Él es a quien yo le he preparado el camino. Pero vemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, años más tarde, o tiempo más, quizás un año o algún tiempo menos, más adelante de este momento del bautizo, que Juan el Bautista estaba lleno de dudas. Podemos analizar entonces qué le ocurrió a Juan el Bautista en base al texto, en base a la palabra que le ocurrió. Juan el Bautista continuaba bautizando y predicando al pie del Jordán. Cerca del Jordán es donde él bautizaba. Él dijo: es necesario que yo mengüe y que Jesucristo crezca. Cuando Juan el Bautista hablaba la palabra de Dios, él le hablaba a las autoridades. Herodes, que en ese momento era el rey de esa parte de Israel, en Judea, él vio algo que a Herodes le parecía algo muy normal. Él estaba prácticamente arrebatando o quitando la mujer a su hermano. Juan el Bautista en un momento le dijo: Herodes, a ti no te conviene estar en eso, y esto no lo puedes hacer. Tú no puedes tomar la mujer de tu hermano. Fue así como Herodes metió a Juan el Bautista en la cárcel. Estando Juan el Bautista en la cárcel, seguramente su corazón, sus pensamientos, sus emociones empezaron a tambalear. Seguramente la duda llegó a su cabeza. ¿Será que todo lo que yo hice a través de los años, será que toda mi preparación, será que mi ministerio, la preparación de Cristo, yo lo he visto, será que tal vez no era Él? ¿Será que hay alguien más? ¿Será que Jesús tal vez no era el Cristo, no era el Mesías? ¿Será que vendrá otro después de Él? Ahí vemos delante de nosotros en el Evangelio según San Lucas capítulo 7 el corazón de un hombre, el cual está lleno de duda. Y él tenía discípulos también, así como nuestro Señor Jesucristo. Y envía a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús estas palabras: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Qué frase más poderosa, porque muestra el corazón de este hombre. Hermanos, si Juan el Bautista tuvo muchas dudas, puede ser que nosotros en algún momento también tengamos estos momentos de duda. Pero lo que yo deseo resaltar es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista envió a 2 de sus mensajeros, a 2 de sus discípulos, a preguntarle a Jesús acerca de eso. En primer lugar, la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús no fue una respuesta en la cual él mandó a decirle: Juan, ¿en qué momento tú estás lleno de duda, lleno de incredulidad? No. Jesús comprendió lo que Juan estaba pasando. Él comprendió seguramente que tan grande era la prueba que él estaba viviendo y pasando. No solamente eso, Juan el Bautista, poco tiempo después de esto, él falleció. ¿Recuerdan ustedes la historia? Que la mujer de Herodes, después de hacer una danza, y a Herodes le encantó mucho, y él mandó a decir: ¿qué es lo que tú quieres? La hija de la mujer, ¿qué es lo que tú quieres? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Y esa fue la forma en cómo Juan el Bautista finalizó los días de él. Pero los días de Juan el Bautista no finalizaron sin obtener una respuesta de Jesús mismo. En esa cárcel seguramente Juan cavilaba en sus pensamientos, no hallaba qué más hacer y no soportó más, y envió a 2 de sus discípulos. El Señor Jesús le responde: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. El Señor Jesús era un especialista en conocer el Antiguo Testamento. Él respondía, recuerdan ustedes en los días del desierto, en la tentación de Satanás, él respondía con la palabra. Y vemos acá una siguiente ocasión
que responde a Juan con lo mismo. Responde con la palabra. Como quien dice: Juan, no te atormentes, porque lo que se dijo de mí es lo que se está cumpliendo. Y los discípulos están viendo frente a tus ojos lo que está ocurriendo. En el versículo 21 dice la palabra que en esa misma hora, cuando los discípulos habían llegado a Jesús para preguntarle, dice que Él sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Eso quiere decir que delante de los discípulos que envió Juan, ellos pudieron ver que la palabra se estaba cumpliendo en la persona de Jesucristo. Estos mensajeros regresaron a Juan y le dieron esta buena noticia. Seguramente el corazón de Juan pudo descansar, pudo saber de que su trabajo no fue en vano, que él preparó el camino de nuestro Señor Jesucristo y que ciertamente Cristo era el Mesías. Esa es una historia muy hermosa, relatada en la palabra del Señor. Pero ahora deseo que veamos algunas implicaciones para nuestra vida en este tiempo de la historia que nos ha tocado vivir. Así como Juan el Bautista, en primer lugar, hermanos, tal vez la mayoría de los que estamos acá hemos recibido ya de lo alto, porque dice la palabra que nadie puede recibir algo del Espíritu si no viene dado de allá arriba. Pero los que estamos acá, si hemos comprendido la obra de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros somos salvos y ya gozamos de la vida espiritual que nos ha dado Dios en la persona del Espíritu Santo, hemos sido ya iluminados en nuestro corazón y por medio de la palabra para una nueva vida. Así como Juan el Bautista comprendía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero de igual forma, así como Juan el Bautista, hay momentos en los cuales, por medio de la prueba, muchas veces vienen algunas dudas. Por medio de la prueba pesada, ahora vienen las dudas. Juan el Bautista seguramente dijo: ¿por qué yo tengo que terminar mis días así? ¿Por qué seguramente pues no hubo una mejor forma? Si Jesús es el Cristo, Dios hecho carne, ¿por qué no me ayuda un poco? Pudo haber pensado. Fue ahí en esos momentos donde Juan el Bautista, seguramente su mente empezó a dudar mucho, a tal grado que decidió confirmar. Por lo tanto, hermanos, deseo compartir de 3 cosas que debemos hacer nosotros cuando estamos en periodo de duda. En primer lugar, cuando la duda llega a nuestro corazón, lo primero que debemos hacer es compartirlo con el Señor. Algunas personas consideran que la duda es un espíritu diabólico con el cual nosotros tenemos que reprender y luchar contra él. Pero en el caso de Juan el Bautista, más allá de luchar con eso, él fue honesto delante de Cristo. Muchas veces, hermanos, lo que el Señor más que nos demanda de luchar en nuestras fuerzas contra esto, es de rendirnos y decir: Señor Jesús, algo pasa aquí en mi corazón. Algo pasa aquí en mi corazón. No creo que fue fácil para Juan el Bautista enviarle mensajeros para preguntarle esto a Cristo. Seguramente él pensó que Cristo pudo haberle respondido: ¿cómo puede ser que Juan, quien hemos crecido juntos, hemos estado juntos, él me ha bautizado, él sabe, él es aquel que Isaías profetizó acerca de él? No, el Señor Jesús lo que hace es enviar respuesta. En primer lugar, hermanos, cuando luchamos contra la duda, debemos venir al Señor y compartir lo que hay en nuestro corazón. Puede ser que lleguen aquellos que a veces no son de mayor bendición, ¿verdad? A nuestra vida, decirnos: no, es que tú estás en pecado, tú estás en un error, tú estás en así. Y al final uno queda aplastado como una tortilla. Pero el Señor Jesús lo que espera es que cada uno de nosotros abramos nuestro corazón a Él. Porque, hermanos, esto es una realidad. Juan estaba en ese momento en una cárcel,
Juan el Bautista estaba en una cárcel y no hallaba qué hacer. Sus pensamientos nadaban sin rumbo, no hallaba fortaleza, no hallaba una seguridad. Pero él dijo: no, yo lo que tengo que hacer es asegurarme de la fuente más fidedigna, que es Jesús. En primer lugar, nosotros de igual forma, hermanos, tenemos que venir a Cristo y sin ninguna pena decir: Señor, estoy en un punto en el cual estoy cavilando en dos pensamientos. Estoy nadando en dos piscinas. Verdaderamente mi mente me está jugando en contra. En segundo lugar, lo que Juan el Bautista hizo es confiar completamente en la respuesta de Cristo. En segundo lugar, de igual forma nosotros, hermanos, debemos confiar plenamente. Dice la palabra: llamad y hallaréis, buscad y se os abrirá. Hermanos, cada uno de nosotros al buscar, al tocar, al ir en pos del Señor, el Señor va a responder. Clama a mí, ¿y quién responderá? Yo. Si nosotros clamamos al Señor, Él va a responder y mostrará las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Juan el Bautista confió plenamente en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le mandó esta respuesta: ¿sabes qué, Juan? Lo que se dijo de mí es lo que se está cumpliendo. Yo creo que eso es una respuesta poderosa para tu grande duda. El Señor, hermanos, por eso les decía, cuando llega la duda, Dios responde con el poder de su palabra. Él nos va a responder con su palabra. Él nos va a responder con lo que Él ya ha dejado escrito. Y el Espíritu Santo nos habla en nuestro corazón. Cuando hay duda, cuando venimos con toda honestidad, entonces debemos de confiar plenamente en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, lo que nosotros debemos hacer es guardar la paz en nuestro corazón. Juan el Bautista, no sé si sabía para este tiempo de la cárcel, o puede ser que sí, que sus días estaban cortos. Tal vez él no sabía la forma en la cual iba a morir, pero Herodes mandó a decapitarlo y así fue. Era una práctica bastante común en ese tiempo de decapitar a ciertas personas por algún pedido royal que algún rey pues haya pedido. Pero él, antes de morir, estoy seguro que él tuvo la paz de que yo nací, viví en el desierto porque tenía un propósito, prediqué y cumplí mi propósito y vi a mi Señor Jesucristo y ahora Él ha confirmado su palabra en mi corazón. De igual forma, en tercer lugar, hermanos, nosotros debemos tener entonces esa paz que viene por medio de la palabra de Dios a nuestra vida. No sé, puede ser que alguno de los que estamos acá, la prueba lo ha llevado al lugar de dudar. De dudar, ¿será que yo estoy bien? ¿Será que verdaderamente el Evangelio es el camino hacia Dios? ¿Podrá haber otro camino? Porque tal vez este camino no me ha pagado los mejores dividendos que yo esperaba. Hermanos, es ahí donde tenemos que venir a Cristo y decir: Cristo, hay una respuesta que viene de ti y esa es la que yo estoy esperando. Hermanos, cuando hay duda en el corazón, Dios responderá con poder por medio de su palabra. Así como Juan el Bautista recibió esta respuesta de nuestro Señor Jesús, que era directamente de ese libro de Isaías. Isaías capítulo 35, no lo vamos a leer, versículos 5 y 6. Isaías capítulo 61, cuando este profeta habló acerca de Cristo, Juan el Bautista sabía lo que se iba a decir acerca de Cristo y lo que Cristo iba a hacer. Y él respondió con esas palabras. Hermanos, Dios de igual forma nos responde a cada uno de nosotros. Así que no temamos a venir delante de Él. Cual sea que sea la lucha en nuestro corazón, puede haber incredulidad, pidámosle perdón al Señor. Padre, perdóname por toda incredulidad, dame un corazón lleno de fe a tu palabra. En medio de todo caminar de duda, Señor, te pido que traigas tu respuesta a mi vida, porque tú eres el Cristo, no hay otro. Cristo es el camino al Padre, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, mis hermanos, y viene por nosotros. No hay otro camino, no hay otro. El Evangelio es la única respuesta para el hombre.
Y si ha funcionado en nosotros, funcionará para siempre en nuestra vida. Aleluya, aleluya. Aleluya. Por lo tanto, mis hermanos, puede ser que estemos en medio de esos periodos de duda, pero hoy es buen día que vayamos al Señor de todo corazón y podamos abrir nuestro corazón a Él. De verdad, en las profundidades hay cargas, hay pruebas que nos llevan hasta ese lugar, hasta ese punto. Pero el Señor, hermanos, de alguna forma lo permite. ¿Para qué? Para que nuestro corazón pueda recibir una respuesta de lo alto, que nos va a fortalecer de tal forma que digamos: Dios, eres tú, eres tú. Así que inclinemos nuestros rostros y vamos a tomar un tiempo para orar después. Buen Señor, tú estás en medio de nosotros. Tú estás acá, Señor, para fortalecer nuestro espíritu y nuestra vida. Tú estás acá para levantar, Señor, al caído. Tú estás acá para responder con tu palabra, Dios mío, con tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos por los ejemplos en tu palabra que podemos encontrar. Señor, no lo sé si alguno de mis hermanos se encuentra, pueda ser en una cárcel en su interior, como Juan el Bautista, luchando en sus pensamientos. ¿Será este o será que me he equivocado? Señor, en el nombre de Jesús, para que la respuesta de tu Santo Espíritu, oh Dios, en el nombre tuyo, Señor, esta misma tarde pueda llegar a cada uno de nuestros corazones, Señor. Oh sí, Padre. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.